Estamos justo en el final de una era. Josué, el líder que llevó a todo un pueblo a su tierra prometida, está a punto de dar su último discurso. Pero ojo, no son solo palabras de despedida. Son en realidad un ultimátum. Uno que tiene el poder de unir o de destruir a esta nueva nación para siempre. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Seguro que esta frase les suena, es una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Pero ¿saben qué? Lo que mucha gente no conoce es que no nació en un momento de paz, para nada. Fue la respuesta a una crisis tremenda, una que casi desgarra a Israel por completo. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a explorar hoy. Para entender de verdad el peso que tiene la decisión de Josué, tenemos que ir un poco para atrás, a ver cuáles fueron esas pruebas que pusieron a Israel al borde del colapso, momentos que casi borran todo lo que se había construido. Imaginen la situación. Israel, una nación recién formada, y su líder, Josué, a punto de morir. Bueno, en ese momento tan frágil, se enfrentaron a 3 pruebas gigantescas. Y la primera fue directa a su núcleo, la unidad. Una crisis que por poco los lleva a una guerra civil. Todo empieza con algo que, a primera vista, parece totalmente inofensivo. Las tribus que viven del otro lado del Jordán, después de cumplir su promesa de ayudar en la conquista, vuelven a sus tierras. Pero en el camino hacen algo que nadie se esperaba. Levantan un altar. Y no uno pequeño, sino uno enorme. La reacción es inmediata y explosiva. Para el resto de las tribus, las que están al oeste, esto no es un monumento, no, es una declaración de guerra. Así de claro, lo ven como una traición, una rebelión directa contra el pacto de adorar a un solo Dios en un solo lugar. Y por esto están listos para pelear. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos el choque de 2 realidades. Por un lado, la acusación, traición, rebelión. Pero la realidad, bueno, la realidad era otra cosa. Tenía que ver con el miedo. Las tribus del este temían que con el tiempo el río Jordán se volviera una frontera que los separara, y que las futuras generaciones dijeran, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. El altar no era para hacer sacrificios, era un testigo de que todos eran parte del mismo pueblo. Por suerte, las palabras fueron más rápidas que las espadas. Se envió una delegación, se escucharon las explicaciones y la guerra se evitó. Y ese momento, ese estar al borde del precipicio, se convirtió en su primera gran lección como nación. La unidad no se mantiene con sospechas, sino con diálogo y entendiendo que se comparte una identidad. Bueno, superaron esa primera prueba, casi una guerra civil. Y ahora llegamos a la segunda. Josué, ya muy anciano, reúne a todo Israel, y su despedida es, en sí misma, la siguiente gran prueba. La pregunta era, ¿se acordarían de su propia historia? Y fíjense, porque esta frase resume la idea principal de todo su discurso. Josué insiste una y otra vez en que su éxito no fue por su propia fuerza militar o por su estrategia. Él les recuerda que sus victorias no fueron por su propio mérito. No. Fueron, dice él, una intervención divina. Y como para que no quede ninguna duda, Josué les hace un repaso de toda su historia, un viaje en el tiempo, desde su antepasado Abraham, sirviendo a otros dioses, pasando por la liberación de Egipto, la supervivencia en el desierto, hasta llegar a la tierra que ahora tienen. Una tierra que, recalca, ni siquiera tuvieron que trabajar. Cada punto de la historia subraya lo mismo. Fue Dios quien actuó. Pero recordar no es solo para celebrar. También es para advertir. Y Josué aquí es clarísimo, no deja lugar a dudas. Si se olvidan de esta historia y empiezan a mezclarse con las naciones vecinas y a servir a sus dioses, esas mismas naciones se van a convertir en una trampa que los va a llevar a la ruina. La promesa de bendición, les dice, va de la mano con la obediencia. Y con todo esto llegamos al momento cumbre, el clímax de toda esta historia, que sucede en Siquem. Después de poner a prueba su unidad y su memoria, Josué les presenta la prueba final, la más importante de todas, la prueba de la voluntad, la del compromiso real y activo. Josué no les da opción de quedarse de brazos cruzados, no, les lanza un desafío, directo, dramático. La fe, les viene a decir, no es algo que simplemente se hereda,
es algo que se elige. Y ojo, la elección es para hoy, para ahora mismo. Y las opciones las pone sobre la mesa muy claras. Pueden volver a los dioses de sus antepasados lejanos o pueden adoptar los dioses de la gente de esa tierra. Pero antes de que nadie diga nada, él se adelanta y marca su propia postura. Su declaración no es una orden, es un ejemplo de convicción pura y dura. La respuesta del pueblo es inmediata y con una fuerza increíble. Es como un eco gigante de lo que Josué acaba de decir, una declaración de lealtad colectiva. En este momento parecería que la prueba está superada, pero Josué todavía no está convencido, aún no ha terminado. Y es que Josué no se las va a poner fácil, al contrario, los presiona, casi como si quisiera que se echaran para atrás. Les advierte que servir a este Dios no es cualquier cosa, es un Dios santo, celoso, que no va a tolerar infidelidades. Quiere asegurarse de que su elección no sea superficial. Y ellos, dándose cuenta de lo que está en juego, lo reafirman con más fuerza todavía. Y este es el punto clave de todo. El pacto ya no era algo que tenían solo por ser descendientes de Abraham. Ahí, en Siquem, se convirtió en una decisión personal y de toda la comunidad. Dejaron de ser creyentes por herencia, por así decirlo, y se convirtieron en creyentes por elección propia, una fe activa, deliberada. Claro que una elección tan importante no podía quedar en el aire. Josué sabía que ese momento tenía que quedar grabado a fuego, no solo en la memoria de la gente, sino en la mismísima tierra. Entonces, para sellar este pacto, Josué hace algo muy simbólico y con muchísima fuerza. Agarra una piedra enorme y la pone de pie, como testigo, y declara que la piedra misma ha oído todas las palabras. Y así, de repente, un objeto, una simple piedra, se convierta en la guardiana silenciosa y eterna de esa promesa. Y bueno, con este compromiso final asegurado y con ese testigo de piedra puesto, la misión de Josué ya estaba completa. El siervo del Señor murió a los 110 años. Y su muerte no es un hecho aislado, ¿eh? Justo en ese tiempo, el texto también cuenta que por fin entierran los huesos de José, que habían traído desde Egipto, y que también muere el sumo sacerdote Eleazar. Estos tres eventos, juntos, marcan el fin de una era. Es el cierre definitivo del capítulo de esa generación que conquistó la tierra. Así que la historia de Josué termina con eso, una elección y un testigo. A toda una nación se le pidió que definiera activamente su futuro. Y esto, claro, nos deja pensando, ¿cuáles son esas piedras de testimonio hoy en día? ¿Cuáles son esos recordatorios silenciosos de las promesas importantes que se hacen y de las decisiones que nos definen?